A pocos días de una elección que podría redefinir el rumbo político de Colombia, el ambiente electoral está más encendido que nunca. Mientras las campañas intensifican sus esfuerzos para conquistar a los indecisos, una pregunta domina el debate nacional. ¿Quién logrará convencer a ese sector del electorado que aún no ha tomado una decisión definitiva? En medio de este escenario, una de las voces más influyentes dentro de la campaña de Abelardo de la Espriella ha entregado declaraciones que ya están generando fuertes reacciones en todo el país. Rodrigo Lara no solo analiza el panorama electoral, sino que plantea una visión contundente sobre lo que, según él, está realmente en juego en estas elecciones. Sus afirmaciones sobre Iván Cepeda, la Constitución de 1991, la llamada paz total, la seguridad, la economía y el futuro institucional de Colombia han abierto un intenso debate político. Además, revela por qué considera que Abelardo de la Espriella se ha convertido en un fenómeno electoral capaz de movilizar multitudes y conectar con sectores cada vez más amplios de la ciudadanía. En este video vamos a revisar las declaraciones más impactantes de Rodrigo Lara, analizar sus argumentos y conocer por qué asegura que estas elecciones representan una decisión histórica para el futuro del país. Quédate hasta el final, porque algunas de sus revelaciones podrían cambiar la manera en que muchos colombianos están viendo esta contienda presidencial. Doctor Lara, nosotros lo invitamos a que nos ayude a hacer un análisis o una especie de predicciones sobre quizás el tema que es objeto pues, de mayor especulación en este momento, y es este sector que seguramente definirá para un lado o para el otro las elecciones, que es el centro y los indecisos, hacia dónde pueden irse, y especialmente pues, en su caso si usted los ve en Abelardo de la Espriella. Y quisiera preguntarle, en la campaña, ¿ustedes qué tanto peso le están dando a su estrategia a estas personas que en primera vuelta no votaron por el doctor de la Espriella? Bueno, no, yo tengo muchos mensajes para aquel universo de personas que se consideran en esto que se llama centro, en este espacio, digamos, que se llama centro. Y es básicamente una reflexión sobre lo que está en juego. Esta no es una elección normal, esta es una elección de contraste. Esta es una elección casi que plebiscitaria entre dos proyectos o dos modelos de país. Aquí lo que está en juego es la Constitución de 1991, la separación de poderes y el Estado de Derecho. Mira, Iván Cepeda representa la versión más radical de la izquierda. La izquierda es un universo muy amplio. Yo soy un liberal, yo soy lo que se considera de centro. Y lo que te puedo decir es que, y ese es el llamado que yo le hago a muchos compatriotas que tienen ideas muy parecidas a las mías, es entender básicamente qué es o quién es Iván Cepeda. La izquierda es un ramillete muy amplio, un espectro ideológico muy amplio. Hay una izquierda democrática, pero también hay una izquierda muy radical, que es la de Iván Cepeda. Iván Cepeda es un candidato cuya matriz ideológica es el comunismo. Los comunistas ya no se llaman a sí mismos comunistas, se llaman de muchas maneras, pero su ADN es el mismo. Y es un ADN ideologizado, doctrinario, autoritario, extremista y antidemocrático, porque el comunismo es antidemocrático. La democracia solo puede existir cuando hay separación de poderes y Estado de Derecho. Y esa es la amenaza básicamente que existe. Por eso yo digo que aquí hay una elección de contraste entre quienes quieren una nueva constitución mediante el proceso constituyente que propone la candidatura de Cepeda, los que quieren mantener esa dicotomía, esa dualidad entre la vida civil, la política civil y la lucha armada, porque el proyecto de Cepeda combina las formas de lucha, garantiza la cohabitación entre las expresiones armadas y la expresión básicamente civil. Y eso es lo que está en juego, eso es lo que nosotros tenemos en juego, un modelo democrático contra un modelo autoritario de izquierda. Colombia se encuentra ante una decisión trascendental. Más allá de los nombres propios, de las campañas y de las promesas, lo que realmente está en juego es el modelo de país que los colombianos quieren para los próximos años. Por un lado, existe una propuesta que, según sus críticos, ha sido señalada por su cercanía ideológica con procesos constituyentes, por la continuidad de políticas como la paz total y por una visión del Estado con mayor intervención en distintos sectores de la economía y la sociedad. Por otro lado, hay quienes defienden un modelo basado en la libertad económica, el fortalecimiento de la empresa privada, el emprendimiento, la generación de empleo, la inversión y una política de seguridad más estricta frente a los grupos armados ilegales. La pregunta que cada ciudadano debe hacerse no es simplemente quién le cae mejor o quién habla más fuerte.
La verdadera pregunta es ¿qué visión de país representa mejor sus valores, sus aspiraciones y el futuro que desea para su familia? ¿Quiere una Colombia donde el protagonismo recaiga principalmente en el Estado o una Colombia donde se fortalezca la iniciativa privada? ¿Prefiere una estrategia de negociación con los grupos armados o una política enfocada en recuperar el control del territorio mediante la autoridad y la seguridad? Hay muchas personas que en todo caso no se sienten representadas por lo que consideran dos orillas pues, muy opuestas. Está obviamente pues esta visión de la política que usted pues, nos cuenta de Iván Cepeda y que para muchos es advertida como un riesgo, pero que también ven un riesgo en la opción que presenta el tigre Abelardo de la Espriella. A esas personas, ¿usted qué les dice? Mira, Iván Cepeda representa la versión más radical de la izquierda. No toda la izquierda es igual a Iván Cepeda, pero Iván Cepeda es el más radical de la izquierda. Iván Cepeda quiere una nueva constituyente, una nueva constitución. Iván Cepeda quiere imponernos un modelo comunista e Iván Cepeda representa la combinación de todas las formas de lucha porque eso es la paz total. Por eso todos los grupos narcotraficantes en armas que hay en el territorio están apoyando esa candidatura. Abelardo representa la defensa de la Constitución de 1991. Abelardo ha dicho que va a respetar y a enaltecer la Constitución de 1991, aplicando todos sus principios y aplicando todas sus normas en el territorio nacional. Abelardo representa la separación de poderes. Abelardo representa el Estado de Derecho. Abelardo representa la economía de mercado. Y donde hay economía de mercado, separación de poderes y Estado de Derecho, hay respeto por sus garantías y por sus derechos, que solo se pueden respetar mediante un Estado de Derecho. Eso es Abelardo. Abelardo no representa nada distinto a un contraste muy profundo con la versión comunista de Cepeda y la combinación de formas de lucha de la paz total. ¿Cuál es el universo de votantes nuevos que ustedes tienen pensados pueden llegar a la campaña de Abelardo? Abelardo va a crecer muchísimo en todo el país porque la gente ya ha venido entendiendo que la campaña de Iván Cepeda no es una izquierda común y corriente. Iván Cepeda no es el señor pacifista, tranquilo, buena gente. No, Iván Cepeda representa un proceso constituyente para sustituir la Constitución de 1991. E Iván Cepeda representa la paz total. ¿Y la paz total qué es? Un falso proceso de paz que garantiza la impunidad de las organizaciones criminales en el territorio, inhibiendo a la fuerza pública de cumplir su deber, que es perseguirlos y proteger a la gente. Iván Cepeda representa todo lo contrario a una democracia liberal. Eso la gente ya lo tiene muy claro. Y si llegara al poder Iván Cepeda, ya lo ha dicho Petro, ellos aplazaron estratégicamente la recolección de firmas de su constituyente. Si llegara Iván Cepeda al poder, al otro día convocan la Asamblea Constituyente y afectan seriamente a la democracia colombiana. Hay una encuesta de Atlas Intre que muestra hacia dónde más o menos pueden irse los votantes que no estuvieron con ustedes en la primera vuelta. Y, por ejemplo, en el caso de los de Paloma Valencia, pues hay más del 70% de esas personas votarían por Abelardo de la Espriella. ¿Ustedes tienen algún otro tipo de medición de dónde pueden estar llegando estas nuevas personas a las que están intentando pues, conquistar en esta recta final de la campaña? Nosotros tenemos el termómetro, el medidor más importante, que es el fervor que sentimos en las calles. Es impresionante la cantidad de colombianos que se están movilizando hoy en día para defender a nuestra democracia y por consiguiente a nuestras familias en nuestro país. El proyecto de Abelardo de la Espriella es un movimiento popular, es un movimiento que moviliza a masas que están aburridas con este gobierno, con la corrupción rampante, con el fracaso absoluto del sistema de salud de este gobierno, que tiene a la gente en paseos de la muerte sin conseguir sus medicamentos, está harta de la inseguridad en las ciudades, que está harta de la inseguridad en el campo, de la presencia de grupos armados, del narcotráfico, que extorsionan, que venden droga en los parques. Todo esto tolerado por este gobierno. Porque en lugar de perseguir a esas organizaciones, les ha dado la gabela de obrar y de actuar con absoluta impunidad. Eso es lo que los colombianos quieren derrotar. Y los colombianos también están hartos y aburridos del mal comportamiento y del mal ejemplo que da el presidente Petro en su vida personal. Eso es algo que ha chocado profundamente a los colombianos. Y todo eso es la página que se va a pasar. Los colombianos entienden que esta es una elección de contraste, plebiscitaria, entre ese pasado al que hay que pasarle la página y la versión básicamente de una patria milagro que todos queremos construir. Colombia está viviendo uno de los momentos más determinantes de su historia reciente. No se trata simplemente de una elección más, ni de una disputa entre candidatos. Lo que está en juego es la dirección que tomará el país durante los próximos años y el modelo de nación que heredarán las futuras generaciones. Cada cierto tiempo, los ciudadanos son llamados a tomar decisiones importantes, pero existen momentos excepcionales en los que una elección se convierte en una verdadera encrucijada histórica. Y muchos colombianos consideran que precisamente eso es lo que estamos viviendo hoy. Las preocupaciones son evidentes. La inseguridad que golpea a las ciudades y al campo, el crecimiento de los grupos armados ilegales,
La incertidumbre económica, el desempleo, la pérdida de confianza en las instituciones y el temor de que el país pueda tomar un rumbo equivocado. Frente a ese panorama, millones de ciudadanos se preguntan cuál es el camino correcto. Por un lado, hay quienes defienden un modelo con mayor protagonismo del Estado y nuevas transformaciones institucionales. Por otro, quienes consideran que la prioridad debe ser fortalecer la seguridad, proteger la democracia, impulsar la empresa privada, generar empleo y garantizar mayores oportunidades para quienes trabajan y emprenden. Más allá de las diferencias políticas, esta elección obliga a cada colombiano a reflexionar sobre el país que desea construir. Porque el voto no solo define un gobierno, define prioridades, valores y el rumbo de una nación. Por eso, el momento que vivimos no es uno cualquiera. Es un momento que podría marcar el destino de Colombia durante las próximas décadas. Y cuando la historia avance, cada ciudadano podrá decir que estuvo presente en una de las decisiones más importantes de su tiempo. Doctor Lara, hay unos personajes en la campaña de Abelardo de la Espriella que han generado mucha empatía en muchas personas. Uno de ellos pues es la fórmula vicepresidencial José Manuel Restrepo, y hay quienes dicen que él pues será clave para poder convencer, o es el que está convenciendo a muchas personas que de pronto consideran que Abelardo de la Espriella es una persona más, digamos, radical que sus gustos. ¿Usted cómo ha visto el papel que él ha tenido en esta campaña? Hombre, José Manuel es, antes que cualquier cosa, una extraordinaria persona, Cristina. Es un hombre bueno, es un hombre de valores familiares muy sólidos, es un hombre que quiere acertar, que quiere hacer las cosas bien. Mire, yo lo conozco hace varios años. Él era rector del CESA, de la universidad, y me invitó a mí como profesor a dictar una cátedra en esa prestigiosa universidad. Allá estuve. Y más adelante yo vi al José Manuel ministro de Hacienda. José Manuel reemplazó a Alberto Carrasquilla, que de alguna manera fue muy imprudente en la presentación de la reforma tributaria de ese entonces y ayudó a que se produjera ese estallido social de 2021. Y José Manuel llegó con una nueva reforma, logró concitar inmediatamente los consensos necesarios para sacarla adelante y al mismo tiempo logró apaciguar a muchas personas que habían salido a protestar con mucha rabia. Es un hombre que construye consensos y que inspira confianza y se complementa muy bien con Abelardo. Es una fórmula, es un binomio llamado a transformar muchas cosas en Colombia positivamente. Y se entienden muy bien y es de verdad enaltecer, se trata de enaltecer en este caso la fórmula vicepresidencial. Es un vicepresidente que no va a ser una llanta de repuesto ni un pintado en la pared, todo lo contrario, va a tener muchísimas responsabilidades en ese gobierno Abelardo. Usted en esta campaña presidencial ha jugado un papel muy importante en algunas regiones y especialmente acá en Bogotá, que quizás pues es una de las plazas más difíciles y pues más importantes por el número de votantes. ¿Cómo está sintiendo lo que es esta campaña en una ciudad que digamos ha sido tradicionalmente o que ha votado muchos años por la izquierda? Que votaba por la izquierda. Digamos, el elector bogotano es un elector informado, es un elector culto y pudo observar básicamente que todas esas expectativas de cambio que prometió la izquierda no se cumplieron. Por el contrario, el gobierno de Petro fue caótico, desordenado y sumido en unos escándalos de corrupción tal vez nunca antes vistos y que tiene al país y en particular a la ciudad en una crisis de inseguridad terrible. La gente necesita de gobernantes que le cumplan a Bogotá, que combatan la inseguridad en Bogotá, porque lamentablemente la alcaldía ha hecho muy poco a ese respecto. Que se ponga las pilas con la Policía Nacional para proteger a los colombianos, a los bogotanos en sus cuadras y en sus barrios, que saque completamente la droga de los parques y al mismo tiempo que le cumpla a Bogotá con las grandes obras de infraestructura. Bogotá es una ciudad totalmente atascada y totalmente atrasada en materia de infraestructura. La nación tiene una deuda muy grande para con esta ciudad. Bogotá necesita hacer las grandes obras, la segunda línea del metro. Abelardo se comprometió. La tercera línea del metro, que es necesario empezar los estudios para llegar a Soacha, la segunda va a Suba. Las grandes obras o vías de acceso a Bogotá, la vía Cotasuba, la modernización de la autopista sur, la modernización de la 80 plagada de semáforos, la modernización de la calle 13. Todas esas grandes obras de infraestructura que Bogotá necesite, con las que Abelardo de la Espriella se ha comprometido. Y la inseguridad, para que la gente no tenga que seguir muerte al susto, víctima de los robos y las puñaladas que dan los delincuentes en todos los rincones de la ciudad. Usted llegó a la campaña de Abelardo de la Espriella cuando él todavía no era el favorito de las encuestas. ¿Qué lo hizo pensar que él era la persona en la que estamos hoy? Hombre, Abelardo es un hombre muy inteligente y Abelardo ha logrado algo extraordinario, es hacer una campaña de una manera completamente distinta como todo el mundo hasta el momento había hecho campañas en el país.
Cuando tú eres capaz de una disrupción de esa naturaleza, cuando tú eres capaz de hacer algo de manera completamente distinta como siempre se había hecho, es cuando se logran las grandes cosas en el arte, en la literatura, en los negocios o en la política. Y eso me mostró a mí que él era el hombre capaz también de hacer un gobierno de una manera completamente distinta como todos los gobiernos se han hecho, que es lo que necesita Colombia para romper básicamente con los cuellos de botella, con los grandes problemas estructurales de la nación. En segundo lugar, esa inteligencia también lo llevó a hacer una campaña completamente libre e independiente de los grandes grupos económicos y libre e independiente de los grupos políticos tradicionales. Es el primer candidato que le dice no a los partidos políticos, lo cual indica que va a ser un gobierno sin acuerdos ni transacciones ocultas con los políticos tradicionales, lo cual le va a permitir gobernar para el interés superior, para el interés general de los colombianos y para todos los colombianos. Eso me llevó básicamente a apoyarlo. Y en segundo lugar, porque Abelardo logró conectar con el corazón del pueblo colombiano. Abelardo logró constituir un movimiento popular. La única manera de derrotar a la izquierda, que en sí es un movimiento popular, era mediante esta magia que logró Abelardo al conectar con el pueblo colombiano. Él es el líder de un movimiento popular y es el líder en este momento, hoy, de la primera fuerza política del país. Y así llegamos al final de este análisis, en un momento que muchos consideran decisivo para el futuro de Colombia. Más allá de los discursos, de las encuestas, de las campañas y de las estrategias electorales, hay una realidad que nadie puede ignorar. El país se encuentra frente a una decisión histórica. Cada colombiano tendrá en sus manos una responsabilidad enorme, porque el rumbo que tome la nación durante los próximos años dependerá de millones de decisiones individuales tomadas en las urnas. A lo largo de este video hemos escuchado argumentos, preocupaciones, propuestas y visiones completamente distintas sobre lo que debe ser Colombia. Y precisamente eso es lo que hace grande a una democracia. La posibilidad de debatir, de confrontar ideas y de decidir libremente cuál es el camino que consideramos mejor para nuestra sociedad. Sin embargo, también es importante recordar que una elección no se trata únicamente de escoger un nombre. Se trata de elegir prioridades. Se trata de decidir qué valores queremos fortalecer, qué problemas consideramos más urgentes y qué tipo de país queremos construir para nuestros hijos y para las futuras generaciones. Muchos ciudadanos están pensando en la seguridad de sus barrios, en la tranquilidad de sus familias y en la necesidad de recuperar territorios que durante años han estado bajo la amenaza de grupos criminales. Otros están pensando en las oportunidades económicas, en el empleo, en el emprendimiento y en la posibilidad de que Colombia vuelva a crecer con fuerza para generar bienestar y progreso. También hay quienes observan con preocupación el estado de las instituciones, la independencia de los poderes públicos y la necesidad de preservar las reglas democráticas que han permitido la convivencia política durante décadas. Son inquietudes legítimas que forman parte de un debate nacional que hoy está más vivo que nunca. Lo cierto es que cada generación enfrenta momentos que terminan definiendo su legado. Hay épocas que pasan desapercibidas y otras que terminan siendo recordadas durante muchos años porque marcaron un antes y un después en la historia de un país. Para muchos colombianos, este es uno de esos momentos. Por eso, independientemente de cuál sea su posición política, lo más importante es participar, informarse y reflexionar con responsabilidad. La democracia se fortalece cuando los ciudadanos se involucran, cuando escuchan diferentes opiniones y cuando toman decisiones conscientes sobre el futuro que desean. Las campañas pasarán, los discursos terminarán, los candidatos seguirán su camino, pero Colombia continuará, y será el pueblo colombiano quien deba convivir con las consecuencias de las decisiones que se tomen en este momento histórico. En pocos años miraremos hacia atrás y recordaremos estos días. Recordaremos los debates, las discusiones, las esperanzas y las preocupaciones que hoy ocupan la conversación nacional. Y entonces podremos evaluar si el país avanzó hacia donde la mayoría de los ciudadanos esperaba. Mientras tanto, el llamado es a la reflexión, a la participación y al compromiso con Colombia. Porque el futuro de una nación no se construye únicamente desde los gobiernos. También se construye desde cada hogar, desde cada empresa, desde cada comunidad y desde cada ciudadano que decide involucrarse en el destino de su país. Gracias por acompañarnos hasta el final de este video.
Si te ha parecido interesante este análisis, te invitamos a compartirlo para que más colombianos puedan conocer diferentes puntos de vista sobre uno de los momentos más importantes que vive la nación. Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Cuál crees que es el principal desafío que enfrenta Colombia en este momento? ¿Qué esperas del próximo gobierno? Queremos conocer tu punto de vista. Suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones y acompáñanos en los próximos análisis, porque las decisiones que se tomen en los próximos días seguirán marcando la agenda nacional y aquí estaremos para examinarlas en profundidad. Un fuerte abrazo para todos, que Dios bendiga a Colombia y que sea la sabiduría de los ciudadanos la que ilumine el camino que nuestra nación decida recorrer.